configuro correctamente. Español, México. Perfecto. Bueno, buenas tardes Andrés, buenas tardes Jorge, listo, estamos grabando. Muchas gracias a todos, como siempre, por participar de estos espacios. Recordemos que estas sesiones están orientadas a poder resolver las dudas que tengan con el desarrollo de sus evidencias y pues digamos que en este momento se vuelve fundamental que puedan ir desarrollando las evidencias técnicas que conforman la fase de ejecución, que puedan resolver los inconvenientes técnicos en el uso de las herramientas. Por eso, también estamos haciendo un encuentro adicional los días jueves en el horario que previamente hemos establecido. Paso a compartirles como siempre en pantalla, muchachos, y a hablar un poco de las evidencias que tenemos pendientes para esta semana. Entonces, permíteme, comparto pantalla. Perfecto. Y consulto el cronograma, en este caso, de la fase de ejecución. De acuerdo a nuestro cronograma, para esta semana tenemos el desarrollo de las siguientes evidencias. Para el próximo 18 de agosto tenemos el desarrollo de estas 3 evidencias relacionadas con las bases de datos relacionales precisamente. La primera evidencia, el manejo de sentencias DDL y DML en SQL. La segunda, la construcción de una estructura de base de datos aplicando restricciones. Y la tercera, el script de instalación de la base de datos de nuestro proyecto. Recordemos que en este momento estamos trabajando un proyecto general para todos, que en este caso es el sistema de venta o el sistema de postventa, este sistema de información que utilizamos en las cajas registradoras, básicamente, el cual ustedes saben, hemos decidido trabajarlo para pues todos los requerimientos y que tengamos este punto en común para el desarrollo como tal del proyecto. Este proyecto está basado en estos diagramas que están viendo en pantalla. Ustedes ya tienen acceso a estos diagramas. De hecho, aquí precisamente está el diagrama de la base de datos. Entonces, simplemente es que construyan esa estructura en los software o en las herramientas que están recomendando. Consultando la guía de aprendizaje, nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a ver precisamente qué nos indican en el desarrollo de la evidencia. Yo voy a tomar el nombre de las evidencias que nos están solicitando. Van seleccionando aquí. Consulto la guía de aprendizaje número 6 y podemos darnos cuenta de qué se trata la primera evidencia. Entonces, la primera evidencia básicamente es familiarizarnos directamente con el manejo de sentencias SQL y que entendamos cuáles son las de manipulación de datos, cuáles son las sentencias de creación de la estructura de la base de datos. Para este ejercicio se pretende crear una tabla con la siguiente estructura y realizar, digamos, las siguientes consultas. No voy a hacer el día de hoy eso, sino voy a hacerlo con otro ejercicio, una introducción muy rápida precisamente a las sentencias SQL, partiendo de lo que podemos decir el día jueves anteriormente y las herramientas que tengo previamente instaladas para la primera evidencia. Para la segunda, creación de la estructura es mucho más similar a lo que ya hicimos. Perdónenme, a partir de la estructura o el diagrama que podemos crear con MySQL Workbench, entonces crear precisamente un diagrama de la base de datos y luego lo podemos exportar para cargarlo como evidencia. ¿De qué base de datos? Del software como tal. Entonces es replicar el diagrama que tenemos del proyecto en el diagrama utilizando esta herramienta y exportar ese diagrama para colocarlo como evidencia. Y la tercera evidencia ya como tal es exportar la base de datos propiamente una vez que hemos creado con el proyecto. Eso lo vamos a revisar entonces el día de hoy, no con las actividades del proyecto, sino con bases de datos de ejemplo. También quisiera revisar, si les parece, parte de lo que nos faltó revisar la semana pasada, que era básicamente la instalación de la base de datos no relacional, Mongo, y cómo podemos irnos familiarizando con ese tipo de base de datos precisamente para nuestros proyectos. Entendamos un poco la diferencia. Entonces, hablemos de manera práctica
de las sentencias de creación y manipulación de datos, que corresponde a la primera evidencia, de la estructura del diagrama que corresponde a la segunda, aunque les menciono que ya lo habíamos visto el jueves pasado, y finalmente el script de datos. Entonces vamos a ver el ejercicio de lo de las evidencias de esta semana y una segunda parte de este encuentro sería para hablar de las bases de datos no relacionales o por lo menos hacer el ejercicio de instalación y la creación de una pequeña base de datos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Andrés, Todo ¿tiene una claro, pregunta? profe. Listo, perfecto. Listo, Cristian. ¿Listo? ¿Todos claro? Bueno, perfecto. Entonces Profe. continúo. ¿César tiene una pregunta? Sí, lo escucho. Sí, profe, buenas tardes para usted y para todos. Profe, Hola, hola. lo que usted va a desarrollar ahorita, ¿es de la guía, de la primera guía o es de la segunda guía de ejecución? Todavía estamos trabajando en la guía número 6, si se refiere al cambio de archivo. O sea, todavía no hemos cambiado de guía ni de proyecto. Y Ok, voy a trabajar en este momento, como ya me sirve lo que hicimos la semana pasada, voy a enfocarme en volver a repasar esto para estas 3 evidencias de esta semana, que son, les recuerdo, las sentencias de SQL de creación y manipulación, el diagrama de la base de datos utilizando la herramienta MySQL Workbench y finalmente exportar ese diagrama de la base de datos de Workbench ahora sí digamos, la base de datos propiamente. ¿Listo? Partiendo de lo que ya hicimos la semana pasada. Y en la segunda parte haré lo que me faltó hablar el jueves, que era instalación del Mongo y hacer las consultas en Mongo y ver cuál es la diferencia pues de una relación a la otra, de las bases de datos. ¿Listo? ok, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces déjenme continuar, muchachos. Andrés, ¿tiene una pregunta? Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces esa sería como ya la cuarta evidencia que se hace en el proyecto Sí, 6, ¿cierto? 4, 5 y 6, la evidencia. sí, ¿El señor. Sí, plazo señor. sería, hasta cuándo sería el plazo El 18, de hasta entrega? este fin de semana. Este ¿Las fin de tres semana. evidencias? Sí, señor. Sí, sí, porque todas están relacionadas y con una generamos todas básicamente. ¿Y Un esas archivo. evidencias son del proyecto o son El casos proyecto, normales? sí, señor. La primera, es decir, la quinta de la fase, es sobre el ejercicio que está allí. Yo no lo voy a hacer sobre el ejercicio, yo lo voy a hacer con otra base de datos, pero les muestro cómo lo hago. Y la tercera, perdón, y la sexta y séptima que ustedes deben desarrollar es sobre el proyecto, pero obviamente yo lo hago sobre otra base de datos. Es solo mostrarles cómo va a ser. ¿Listo? Listo, profe. Vale, perfecto. Entonces partamos de lo primero. Ustedes se supone que tenemos instalado en este caso la herramienta MySQL Workbench, que como les había mencionado es simplemente un editor de diagramas de base de datos. Esta herramienta, mediante la edición de diagramas, herramientas gráficas, permite la construcción de la base de datos. No lo va haciendo directamente, sino que podemos tener el diagrama por aparte y por aparte tenemos la base de datos. En este caso yo estoy conectado a una base de datos en MariaDB. El jueves pasado, ¿qué hicimos? Instalamos el Workbench, esta herramienta, y adicionalmente instalamos el servidor de base de datos MariaDB, que como les conté, era una versión alternativa de MySQL o MySQL, que siempre lo hemos utilizado y son versiones de open source o gratuitas de código abierto para la administración de base de datos. Aquí lo importante entender es que el MySQL Workbench es solo un cliente de la base de datos y es un editor mediante diagramas. La base de datos o el software de base de datos que realmente estoy instalando en mi computador es MariaDB. Si yo desinstalo Workbench, no pasa nada. La base de datos se mantiene. Si yo desinstalo MariaDB, la base de datos ahí sí en ese momento se borra. En el servidor que encontramos la misma versión de MariaDB que vamos nosotros a trabajar. Eso es importante cuando estamos moviendo nuestro proyecto del entorno de desarrollo, que es nuestro computador, al entorno de producción, que es el servidor. Esas cosas se tienen en cuenta, la versión que instalamos, la versión que actualmente se ejecuta, las extensiones, todo eso se tiene en cuenta cuando estamos desplegando, que es el proceso de llevar de nuestro entorno local a producción, cuando estamos desplegando el proyecto. Entonces, en este caso,
me voy a conectar a la base de datos. Aquí estoy conectado a la base de datos y en la parte superior están viendo los esquemas, los diseños que tenemos nosotros creados, o mejor, las tablas incluso que tenemos allí creadas. En la anterior sesión creamos estas bases de datos, perdón, una base de datos que se llama MiDB o mi base de datos con las siguientes tablas, que están viendo en la parte izquierda, donde está mi cursor, que tenemos en el sistema. También podemos abrir el diagrama que anteriormente diseñamos, que es el que tengo en este momento en el escritorio, que se llama MiDB y la extensión es MWB, que ahora sí nos va a abrir un diseño o un diagrama como tal. Entonces, importantísimo que entendamos un poquito acá esto. Una cosa es lo que tiene la base de datos creada dentro del servidor y otra cosa es el diagrama. Yo puedo partir de un diagrama vacío y luego sincronizar para que la base de datos realmente se cree. En el primer ejercicio de hoy o en la primera evidencia que nos están solicitando hoy, no nos están hablando del diagrama, sino de las sentencias SQL. En el segundo sí esperan que se cree este diagrama para el proyecto, que como ustedes saben ya contamos con ese diagrama, entonces es duplicarlo para poderlo tener en este editor y que se puedan visualizar las restricciones y todo lo correspondiente. Me refiero a las llaves, la normalización de la base de datos, la cardinalidad, las llaves foráneas y todo lo que corresponde a la estructura de la base de datos. Pero antes de avanzar a esa parte de volver a replicar un diagrama, hablemos de las sentencias SQL. ¿En qué material de formación encontramos más información de las sentencias y los dos tipos de sentencias que encontramos? En el que se llama implementación y manipulación de bases de datos relacionales. Entonces aquí tenemos un material de formación precisamente que nos explica esas categorías de las sentencias SQL, que los invito a que lo revisen. Entonces, este lenguaje como tal, que se llama lenguaje estructurado de consulta, es el que nos da la posibilidad de ingresar y manipular los datos en los sistemas gestores de base de datos que ustedes van a encontrar o que estamos, digamos, familiarizándonos en este momento. Existen dos categorías o dos tipos de sentencias, o dos categorías en las que podemos agrupar las sentencias como tal que escribimos, las lecciones o las instrucciones que nosotros damos o el código que nosotros escribimos. Las sentencias de creación, que se conocen como las DDL, ¿cierto? Para crear la estructura, y sentencias de manipulación, que son las DML, que ya es manipular los datos o insertar datos dentro de la estructura que previamente hemos creado. Aquí van a encontrar ustedes en el material de formación las instrucciones para hacer esto precisamente. Yo lo voy a hacer de manera práctica con un ejemplo como tal. Y cómo podemos nosotros empezar a manipular esa información. Aquí están luego posteriormente las funciones. Entonces, dicho esto, yo saltándome el Workbench, que es la herramienta gráfica para los diagramas, voy a utilizar una herramienta adicional que tengo disponible por haber instalado MariaDB, como lo hicimos el jueves pasado. Entonces, una vez yo instalé el servidor de base de datos que se llama MariaDB, que lo tengo aquí en una carpeta, ustedes ven que no existe como un programa que arranque ese MariaDB, es decir, no existe como un inicializador o un ejecutable del programa. Realmente, si recuerdan los que estuvieron conectados, se instala como un servicio, como una aplicación que trabaja en background o en segundo plano, el servidor de base de datos. Lo que nosotros estamos viendo en este momento en la carpeta que nos instaló el sistema es un cliente adicional para la administración y manipulación de la base de datos, un cliente en consola precisamente de ese MySQL y una terminal también para administrar. Entonces yo voy a, en este caso, utilizar el cliente adicional que se llama HateSQL, que les decía yo, les hacía mención el jueves pasado, y es que nuestro proyecto en algún momento se convierte precisamente en un cliente de la base de datos. ¿Qué es un cliente en la base de datos? Un software que tiene los permisos de autenticarse ante la base de datos y le envía consultas SQL a la base de datos y permite que se ejecuten esas consultas para crear la estructura o para manipular los datos. Entonces, este HateSQL es un cliente que se conecta a mi servidor de base de datos para poder yo trabajar con la base de datos.
En el futuro nuestro software es un cliente también. ¿Cuál es la diferencia? Que el cliente o nuestro software, cuando se vuelve cliente, es más parametrizado. Las consultas ya están predefinidas. En nuestro software nosotros escribimos las consultas directamente predefinidas. En este cliente que estoy mostrando, que se llama HeyDSQL, me permite escribir consultas SQL como yo las necesito. En nuestro software, los usuarios que usan nuestro software utilizan las consultas que nosotros ya estamos predefiniendo como desarrolladores, para que lo tengan en cuenta. Yo en este caso me voy a conectar, en este caso la conexión no tiene nombre, la voy a renombrar y le voy a poner MariaDB para que hagamos una referencia. Mi servidor se ejecuta en el mismo computador que estoy trabajando y para poder conectarme a la IP local, o sea, para poder conectarme desde mi equipo a mi mismo equipo, utilizo esta dirección IP. 127.0.0.1, esto es universal, y la configuración o el usuario que se va a autenticar, en este caso se llama root, sin una contraseña. De hecho, es exactamente el mismo escenario en un servidor en producción. Por lo general, nosotros nos conectamos al mismo equipo en esta IP con el mismo usuario y sin contraseña. Por eso es importante en términos de seguridad que el servidor de base de datos no esté expuesto a Internet. Solo está expuesto en el servidor, pero nadie puede conectarse a la base de datos por fuera desde Internet. Eso lo vemos más adelante cuando veamos llevar a producción. Entonces me voy a conectar, yo le voy a dar aquí a abrir, y él inicia sesión HeyDSQL e inicia sesión en este caso en MySQL o MariaDB para ser más exactos y empiezo a trabajar. Lo primero que tenemos que recordar son las tres paneles generales que tenemos. Parte izquierda es la estructura de la base de datos que tenemos en el servidor MariaDB. Parte superior derecha, donde encuentro pestañas que me permiten dar información de las tablas que tengo, la base de datos que estoy trabajando y consultas SQL que yo puedo escribir. Y en la parte inferior, las consultas que el cliente HeyDSQL le va a estar enviando al servidor de base de datos a medida que yo las ejecute. Entonces, de acuerdo a eso y al ejercicio que nos están solicitando, que es por acá, vamos a ver, evidencia de crear una base de datos y enviar sentencias de construcción, DDL y DML, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tabla o vamos a partir desde la creación de una base de datos. Lo voy a hacer en este caso utilizando el diagrama o el editor como tal. Ustedes tienen la posibilidad también de hacerlo desde consola, que de hecho en el material de formación les dan las instrucciones para hacerlo de consola. Yo en un momento hago algunos ejercicios en consola. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una nueva tabla. ¿Cómo lo hago? Crear una nueva base de datos. Entonces, ¿cómo le hago? Le doy clic derecho aquí, crear nueva base de datos en el servidor. Crear nueva base de datos. Presten por favor atención a la parte inferior izquierda, acá, donde se van a ir enviando las consultas desde HeyDSQL hacia la base de datos. Entonces, nueva piso DB. ¿Qué es la colación o la codificación que van a tener la base de datos? Tiene que ver cómo se interpretan los caracteres, sobre todo de texto, dentro de la base de datos. Entonces recordemos, en algún momento estuvimos hablando de la codificación de los archivos y tiene que ver con, en el idioma inglés no existe la coma, no existe el apóstrofe que sería la de la ñ, no existen los caracteres especiales como sí existe, por ejemplo, en el español. Entonces una manera de poder estandarizar esto para que se puedan representar esos caracteres y guardar en las diferentes estructuras es a través de la codificación. Una codificación general es la que me permite interpretar todos los caracteres. Esta que estamos utilizando es una codificación general que va a interpretar cualquier tipo de carácter cuando se está almacenando en la base de datos y se está convirtiendo en bytes. De pronto ustedes no ven reflejado eso directamente en lo que almacena en la base de datos, pero eso quiere decir que cuando lo está almacenando él en bytes, lo está colocando básicamente internamente ya a nivel de unos y ceros, del procesador del equipo y de la memoria del equipo, él sí lo tiene en cuenta, por eso es supremamente importante. Entonces vamos a dejarlo aquí en nueva base de datos, le digo aceptar, fíjense que el código de creación, este que se está enviando acá, le digo aceptar, y como se pueden dar cuenta, en la parte inferior se creó la base de datos utilizando la siguiente instrucción. Create database
con la información correspondiente. La línea 27, que no puedo aumentar pantalla, pero creo que lo pueden ver, simplemente está diciendo muéstreme las bases de datos, o es decir, actualice el panel en la izquierda que yo estoy seleccionando. Aquí tenemos mi nueva base de datos, ¿cierto? Y ahora le voy a decir crear una nueva tabla. Entonces aquí podemos decirle New Table, ¿cierto? Y básicamente le doy Enter y o le digo guardar una vez le cree las columnas y él ya puede seguir trabajando. ¿Qué voy a hacer antes de crear la nueva tabla? Renombrar esa base de datos porque no me gusta el nombre que le acabo de dar. Entonces yo le voy a dar aquí derecho y luego le digo editar y le voy a colocar un nombre en inglés de acuerdo a lo que les mencioné anteriormente. Y fíjense que vuelve y se envía la instrucción. ¿Qué instrucciones vieron que se enviaron? Crear la base de datos newDB y eliminar la base de datos nueva-db que anteriormente les estaba, que había creado. Entonces él decidió borrar la base de datos anterior y crear una nueva base de datos. Son consultas de estructura. Estoy creando hasta ahora la estructura. Ahora sí voy a crear una nueva tabla. Me voy a newDB y le digo crear nueva tabla. En este caso le vamos a decir new table o users para seguir con el ejemplo, una tabla de datos de usuario y empiezo a crear estructura de la base de datos. Vamos a ver aquí lo que nos dice la guía. Entonces creemos una tabla que se llama libreta con la siguiente información y luego simplemente vamos a visualizar la información, insertar algunos registros y mostrar o hacer consultas. Yo voy a crear los de estructura, los voy a crear por aquí. Entonces vamos a crear una tabla que se llame contacts y vamos a crear una pequeña columna que se va a llamar ID, la primera columna, que va a ser el identificador de cada una de las filas que están dentro de la tabla, identificador único. Entonces en la estructura le voy a decir que sin signo es un entero sin signo. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a si lo dejo con signo, él permite que sean enteros incluso negativos, -1, -2, -1.000.000, lo que ustedes consideren. En este caso, siempre tiene que ser un entero positivo. Le voy a decir que sin signo no puede ser nulo, ¿cierto? Y vamos a crearlo que se pueda incrementar automáticamente. Ya lo vamos a hacer en un momento. La siguiente tabla entonces es name, o para ser más exactos, first Python name, que sería nombres. La siguiente tabla, columna, sería last Python name, que sería apellidos. La siguiente tabla va a ser email. La siguiente tabla va a ser birthdate. Y creo que con eso podemos continuar. Voy a modificar la estructura de la tabla. Entonces aquí el nombre no es un entero, evidentemente, va a ser un varchar o un texto. Entonces vamos a colocar un varchar. En este caso, el last name exactamente es una cadena de caracteres, el email exactamente es una cadena de caracteres, y la fecha, en este caso, sí va a ser una fecha, un tipo campo fecha. Entonces vamos a colocarle que sea un date, pero no un datetime, sino que permite almacenar toda la fecha. Como se pueden dar cuenta, puedo definir desde mi estructura la longitud máxima que puede tener de cantidad de caracteres, incluidos espacios, estos campos. Entonces, 50 caracteres me parece que es muy poco para dos nombres que utilizamos en Colombia. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, 100 caracteres. Y aquí 100 caracteres. Y en el email lo podemos dejar en 50, creería yo. Acá no es necesario definirlo. Ninguna puede ser nulo. Y creo que ya podemos crear. Me faltaría agregar un índice. Vamos a ver, incremento automático, número de filas, perfecto. Vamos a ver, esto es lo llaves foráneas, particiones, opciones, índices y listo. Entonces aquí por ahora tenemos la estructura básica de la base de datos, perdón, de la tabla, 4 columnas, identificador, que por ahora no es autoincrementable. Tenemos el nombre, el apellido, el correo electrónico y la fecha de nacimiento. ¿Qué nos hace falta? La llave primaria. Vamos a ver dónde la podemos crear. Me voy a la pestaña llaves foráneas de mi estructura de la base de datos y le digo agregar. Aquí me van a preguntar cuál es el nombre de la llave primaria. Entonces, una
convención es precisamente usar esa que ustedes ven allí, que se llama foreign key 1. Entonces yo lo voy a colocar así, dejémoslo a ver, y le voy a indicar que la columna es el ID. No, pero acá me está pidiendo crear, es una llave foránea, perdónenme. Vamos a ver, es en índices, creamos una nueva llave, y entonces le colocamos primary key, ¿cierto? Que es una llave, y vamos a decirle a agregársela a la tabla, a la columna ID. A ver, ¿dónde lo hacemos? Borrar, déjenme, y agregar. ¿Dónde lo tenemos que agregar? A ver, longitud 10, permitir, relleno. No, no se rellena. Ok. Crear nuevos índices. Aquí lo hago más fácil por este lado. Selecciono la columna ID, clic derecho y le digo crear nuevo índice primario. Entonces él automáticamente me lo creó y lo vamos a dejar así. Vamos a ver si en opciones yo le puedo decir incremento automático. A ver, clic derecho. Sí, debería poder hacerlo. Crear el primer key. Valor predeterminado. Aquí en la opción de predeterminado le vamos a colocar autoincremento y le digo aceptar. Fíjense lo que va a pasar a continuación. Por favor, en la parte inferior, en las consultas que se va a enviar toda la consulta de creación de la estructura de esta tabla. Entonces yo le voy a decir guardar. Y fíjense todo lo que utilizó para crear precisamente esa tabla. Fíjense, voy a copiar esta columna, esta sentencia, control C por acá, y me voy a la siguiente pestaña en la parte superior donde dice consulta. Es donde yo puedo ver más adecuadamente las consultas que estoy creando. A ver si puedo hacer un zoom. No creo que se pueda. A ver. No. Segundo. Ayuda y herramientas, consulta, buscar, seleccionar, invertir. No, me deja aumentar. Y, bueno, creo que no se puede aumentar más de lo que está aquí. No. Upa. Bueno, voy a continuar así. Cualquier cosa, si no ven, me confirman, por favor. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Primero la instrucción de crear tabla, el nombre de la tabla. En paréntesis vamos a colocar las columnas. Y empezamos con, primero, el nombre de la columna, el tipo de campo que va a ir y las propiedades que va a tener. En este caso dice un entero sin signo, no puede estar nulo y adicionalmente es autoincrementable. La siguiente columna y en la parte final tenemos un parámetro adicional que es que le está indicando que la columna ID es una llave primaria. Entonces aquí ya tenemos la estructura de la base de datos. Eso permite crear esta columna que estamos viendo aquí. Voy a ver contactos y voy a decirle datos. Entonces aquí podemos identificar que ya está creada propiamente la base de datos. ¿Qué puedo hacer yo? Empezar a insertar registros. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, vamos a ejecutar ahora sentencias de ML, que serían de manipulación. Voy a cerrar por ahora este editor y me voy a ir a abrir uno diferente. Voy a abrir aquí el terminal. Y yo debería poder iniciar sesión fácilmente aquí a MariaDB. Entonces yo creo que en este sí podemos hacer un poquito más de zoom y podemos trabajar. Creo que se puede ver bien ahí. Si no, vamos a ver si lo podemos, de hecho ya pegó. Podemos limpiar. Menos segundo. Yo puedo darle aquí color y blanco. No. No es esto lo que necesito establecer. A ver, yo sé que puedo... configuración. La consola de Bash. Perfecto. Terminal. Interacción de medio segundo. Apariencia. Tema. Claro. Guardar cambios. Sí. Y cerramos aquí. A ver. Abro nuevamente el programa. Terminal. No me cambió la interfaz.
Configuración, apariencia, a ver, perfil, no, para cambiar colores, este tango, guardar, ¿y cambió? No, pestaña, esto no cambia. Establecer como terminado, guardar. Listo, ya cambió para que se pueda visualizar. Entonces estoy simplemente en mi consola de Git Bash, donde puedo ejecutar comandos Linux simulados, pero adicionalmente me puedo conectar fácilmente a la base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ejecutar el MySQL con el usuario guión para indicar el usuario, root, y la contraseña no la tengo, entonces simplemente le coloco guión P. Vamos a ver si me puedo conectar. Dice comando no encontrado, le voy a colocar D al final, tampoco. Entonces, MariaDB, root, no, tampoco. Déjenme consulto con este que tenemos por acá. MariaDB, segundo, por favor. MariaDB, cliente de MariaDB. Él sí me va a decir la instrucción. Bueno, acá se está entrando directamente. Aquí ya entró directamente, entonces lo puedo hacer por acá, creo. Vamos a ver. Sí. Entonces aquí he iniciado sesión automáticamente en mi base de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo ya puedo ver qué bases de datos existen. Entonces creo que es list show databases. Esto es una consulta de creación. Aquí tenemos las bases de datos que tenemos nosotros en nuestro sistema. ¿Qué va a ser lo siguiente? Ingresar directamente a mi base de datos. Voy a tomarme las instrucciones que están en el material, que sería más o menos atrás. Estas que tenemos acá, más atrás. Entonces, ya lo hicimos. Ahora le voy a decir use nueva base de datos, que es mi base de datos actual, ¿cierto? Como se pueden dar cuenta, en el terminal que estoy seleccionando cambió la base de datos que estoy usando. Anteriormente me decía MariaDB, ninguna base de datos seleccionada. Ahora me dice MariaDB, la base de datos que estoy seleccionando para manipular. Quiere decir que yo ya puedo enviarle instrucciones de creación o de inserción de datos. Entonces le voy a decir show tables. Me faltó el punto y coma. De hecho, cerré sesión en MariaDB. MariaDB, no me dice que no, le voy a decir user roots, volví a iniciar sesión, le digo use new db, punto y coma, ok, la ha seleccionado, le digo show tables, punto y coma, volví a embarrar, me vas a reír, vuelvo a iniciar sesión, use new db, punto y coma, show tables, punto y coma, me dice aquí hay una tabla que se llama contactos y ya puedo enviarles consultas de creación. Voy a hacer una consulta de inserción y respondo las preguntas que tengan en este momento. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en las consultas de inserción? La estructura de la tabla que estoy creando. En este caso, la estructura que ustedes conocen es esta. El ID, el nombre, en este caso el nombre, el apellido, el correo electrónico y la fecha. El caso del ID es automático por el sistema, entonces no lo vamos a utilizar. Voy a utilizar la sentencia insert into para decirle insertar dentro de nombre de la tabla. Vamos a ver, en este caso se llama contacts, las siguientes columnas, ¿cierto? Que sería first name, coma para separar el siguiente carácter, RST, first name, last name, email y finalmente birthday. Ahora, ¿qué valores voy a insertar? ¿Señor? Corrija con contacts, que de una vez que hay en la mitad después del int. Perfecto, muchas gracias. Si no me va a dar error exactamente. Contacts.
¿Qué voy a insertar ahora? Indico la palabra clave, values, para decirle qué valores voy a colocar. En este caso voy a colocar, recuerden que estamos utilizando cadenas de caracteres, entonces voy a colocar separado esas cadenas de caracteres por comillas sencillas. En este caso mi nombre, Caicedo, igual para el texto del email, example.com, y finalmente la columna final, que sería la fecha, que en este caso no es una cadena de caracteres. Entonces le vamos a colocar aquí, por ejemplo, en la siguiente estructura, año, que no es una fecha real, para que me crean, ajá. Vamos a ver si finalizamos la instrucción con punto y coma. Entonces aquí le estoy enviando una instrucción de inserción de datos a mi estructura de la base de datos. Digo Enter. Y dice que es un valor no válido para la columna, precisamente fecha, dentro de la estructura de la tabla. ¿Por qué creen que es un error o un valor no válido? ¿Alguien me puede responder? Profe, porque el formato es, creo que es equivocado, creo que empieza con mes y después día y después año, algo así, creo que María tiene ese... Entonces empezamos primero, entonces vamos a cambiar el formato. Primero día y luego año, la misma fecha, ¿no? Y le doy Enter. Me voy a volver el error. ¿Cuál puede ser el error? Tal vez también es entre comillas, ¿o no? No, no tiene que ser entre comillas porque no lo detecta como caracteres, pero igual lo puedo enviar entre comillas, no pasa nada. Tal vez no es con guión. Tal vez no es con guión, cambiémoslo. ¿Alguien? Le falta cerrar un paréntesis. No, señor, dice que el valor, no dice error de sintaxis o error de escritura, sino que el valor no es válido. ¿Soluciono o tiene la respuesta? Resulta, muchachos, que al ser una base de datos y esto ser un tipo de campo de fecha, evidentemente tienen que ser fechas válidas. Y si ustedes leen la fecha que yo estoy definiendo, es el 31 de febrero del 2002. Y esa fecha no es válida. Él automáticamente detecta que no es un valor válido y debe indicarle una fecha válida porque el 31 de febrero no existe. Si yo cambio a 3 y me dice nuevamente que el valor no es válido, pero aquí sí estoy cometiendo un error de formato. Dice el valor correcto para la columna es 1968, fecha no válida. Aquí sí tiene que ver con el orden de los caracteres. Vamos a ver si cambio la estructura manteniendo los valores que les digo. A ver, por ejemplo, vuelve siendo un error. Valor 1974. ¿Alguien puede conformarme buscando en internet cuál es el valor exacto para la inserción de caracteres? Es decir, el formato. Año, mes, día. Año, mes, día. Entonces está bien este. No. Hay algo que estamos haciendo. Entre comillas, profe, creo. Vamos a colocarlo entre comillas. No debería ser entre comillas, pero vamos a ver. Ahora sí, bueno, entiendo la razón, era entre comillas. Vamos a ver si es verdad lo que yo estaba diciendo de que la fecha no puede ser el 31 de febrero. Sí está validando el valor válido. Entonces sí tenía razón en decirles eso. ¿Qué puedo hacer ahora? Sin entrar al editor, bueno, voy a insertar nuevamente. Voy a buscar o visualizar la información que precisamente está en la tabla contactos que estamos seleccionando utilizando una sentencia de manipulación. Ya muy común, select, que voy a utilizar un comodín, que en este caso sería asterisco. A ver si lo encuentro en mi teclado, asterisco. Seleccióneme por favor todo o utilizo el comodín desde la tabla contactos, ¿cierto? Punto y coma para finalizar la consulta. Y como se pueden dar cuenta, está por aquí la información correspondiente. Primer punto adicional que pueden ustedes
tener en cuenta para cuando estén construyendo su proyecto y cuando estén llevando su proyecto a producción. Siempre que ejecuten consultas SQL y más específicamente de aquí en adelante donde ejecuten consultas en su equipo y en el servidor, es tener en cuenta la velocidad en segundos que toma ejecutar al servidor esa consulta. Eso puede ser determinante al momento de consultar registros. En este momento tenemos 2 registros en la base de datos, eso no es nada. Pero imagínense lo importante que puede ser milésimas de segundos o segundos cuando hagan consultas con millones y millones de registros. Eso determina la velocidad de la aplicación de tiempo de respuesta a los clientes, entonces es una cosa también importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, muy bien, tenemos datos en nuestra tabla de contactos. ¿Cómo vamos a modificar esos datos? Porque esta persona realmente quedó duplicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos cambiar la estructura de la base de datos para evitar que, por ejemplo, el correo electrónico, que es un valor que en teoría debería ser único, no permita que sea duplicado. Entonces, en este caso, vuelvo a mi editor, lo voy a refrescar, aquí tenemos los 2 datos, voy a la estructura de la tabla de contactos y voy a permitir que se ejecute otra sentencia de manipulación. En este caso vamos a agregar una nueva llave primaria, no llave primaria, un nuevo índice a la columna email. Y ese índice va a ser de tipo único. Quiere decir que no se pueden repetir los valores en ninguna de las filas para esa consulta. Le doy a guardar y exactamente me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque ya existe un valor duplicado. Antes de poder cambiar la estructura y decirle que de ahora en adelante ese campo es único para todos los registros, tengo que manipular esa información. Le digo, ok, perfecto, miren la estructura acá de modificación como estaba. Y vuelvo a la consola para dar una instrucción de modificación. Entonces, en este caso, la instrucción sería la siguiente. Actualizar la tabla contactos, ¿cierto? Por favor, establecer la columna email igual, entre comillas, porque es una cadena de caracteres, a example@email.com, donde, muy importante, definir a quién quiero que afecte. El ID de la fila es 2. Solamente modifique a ese valor. Entonces le digo Enter y me dice, ok, la consulta se ejecutó o se modificó por lo menos una fila. Solo se afectó una fila en tanto tiempo y no hubo problemas. Refresco aquí mis datos. Aquí refresco, como se pueden dar cuenta el valor es diferente, puedo ir a la estructura y ahora sí darle guardar. Entonces él ya me dice, ok, he actualizado nuevamente esa estructura de esa tabla y usted puede seguir trabajando normal. ¿Qué pasa cuando estamos actualizando, manipulando información? Van a encontrar un meme muy seguramente de aquí en adelante y es siempre definir el where. Resulta que como todo, existe una columna o una sentencia para eliminar la información. Entonces, nunca ejecuten consultas sin definir el where. ¿A qué me refiero? Si ustedes definen, por ejemplo, la sentencia delete contacts y le colocan acá punto y coma y le dan enter, se va a eliminar toda la información. Creo que es así, se delete from contacts. Y como se pueden dar cuenta, acabo de eliminar todos los registros, que en términos de producción es verdaderamente desastroso llegar a ejecutar una cosa de estas. Entonces siempre debemos especificar dónde lo vamos a hacer. Vamos a hacer la inserción una vez más de los registros. En este caso estoy utilizando las anteriores sentencias, voy a volver a utilizarla, me va a decir que hay un error porque hay una llave duplicada o un valor duplicado. Entonces yo le voy a colocar example email.com. Perfecto. Le voy a decir muéstreme todo una vez más. Aquí tenemos los contactos o la información correspondiente. Volvemos a la guía y lo que nos dice a continuación es muy similar a lo que estamos haciendo. Selecciona mostrar todos los una sentencia para actualizar, mostrar todos los registros, insertar 5 registros más, ya saben hacerlo, y finalmente ejecutar cuántos registros se ingresen o cuántos registros hay en las bases de datos. Entonces,
al igual que en algún momento hablamos de las funciones propias del lenguaje de programación JavaScript, en MySQL existen funciones propias y funciones que nosotros podemos crear. ¿Qué son las funciones? Como recuerdan en JavaScript, si no estoy mal, una función es una pieza de código que se ejecuta o que se crea para ser ejecutada posteriormente, para ser reutilizable. Entonces una función son unas sentencias encapsuladas de código que nosotros podemos utilizar. Por acá van a encontrar incluso ustedes que ya existen, en el caso de MySQL, funciones creadas previamente o funciones nativas. ¿Cuáles son ese tipo de funciones? Por ejemplo, largo, sumar, máximo, mínimo, contar, cel, redondear, devolver el valor medio, año, mes, día, fecha. Bueno, los que ustedes ven en pantalla. Entonces, ¿cómo podemos ejecutar esas sentencias de suma? Vamos a ver acá. Aquí nos dicen cómo ejecutarlo, tabla, no sé qué, y posteriormente simplemente ejecutar una sentencia de suma. Aquí hay unas selecciones, CDR, origen, tal, y finalmente un largo de lo que están haciendo. Incluso aquí están haciendo cálculos matemáticos utilizando las sentencias. Y para nosotros, en este caso, simplemente podemos utilizar un contar. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a decir select count, no mal no recuerdo, es así. Select count, desde la tabla contacts, punto y coma, y me dice, hay 2 registros en la base de datos. Simplemente le estoy diciendo, seleccióneme y cuente todas las columnas en la base de datos, y aquí no cuenta horizontal, sino vertical, las filas, y me dice que exactamente hay solamente 2 registros. Lo pueden hacer con más sentencias que hay en adelante. También existen otros tipos de consultas que son, digamos, las más interesantes que vamos a empezar a revisar. Y es, muy bien, ya podemos consultar información de una tabla, que no parece, digamos, nada complejo. Pero ¿cómo empezamos a realmente potencializar la posibilidad de consultar información si tenemos diferentes tablas donde tenemos esa información? Hagamos el ejemplo con el anterior ejercicio que habíamos hecho, y era la tabla que voy a renombrar, que se llamaría algo así como ventas o sales, ¿cierto? Recuerden que aquí lo que estamos haciendo con esta tabla era simular lo que teníamos en un Excel donde estaban los pedidos, productos, clientes y pedidos de productos. Entonces imagínense cómo podemos saber de la tabla pedidos que tenemos por aquí en los datos acá, que recuerden ustedes ya tenían una estructura, cómo podemos relacionar una información con la otra. Cómo podemos, si tenemos distribuida la información en tablas y relacionamientos mediante columnas, cómo podemos empezar a relacionar dentro de una consulta para consultar toda la información que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, teniendo esta tabla como ejemplo. No me voy a cambiar de base de datos mejor, sino voy a mantenerme aquí la sesión y voy a crear una nueva tabla en la base de datos que se llama mi nueva base de datos. Tenemos contactos y ya tenemos una llave foránea. Entonces ahora podríamos colocarle tal vez, vamos a ver los datos, cualquier información como cursos. Entonces vamos a crear una tabla que se llame cursos, ¿cierto? Cursos, por ejemplo. Y en este caso los contactos realmente van a ser profesores, entonces los cursos solamente pueden ser dictados por un profesor. Entonces lo que yo primero voy a colocar es el ID del curso, que en este caso, como ya saben, va a ser la llave primaria, y adicionalmente esa incrementable. Posteriormente coloco el nombre, que va a ser un varchar. Ya saben cómo hacerlo. Y finalmente el usuario, que va a ser el